Bueno, buenos días. Como estábamos viendo en generalidades, el tema que hoy día nos toca es traumas oculares. Los traumas oculares son un grupo de circunstancias muy importantes, las cuales deben ser valoradas a una simple inspección, ya que con ello podemos salvar primero la vida del paciente y segundo, el órgano visual. Los traumatismos oculares son una causa común de deficiencia visual, sobre todo en gente en edad productiva, en edad laboral, las cuales entran dentro del marco de las personas productivas. Generalmente se pueden relacionar a traumatismos en accidentes laborales, Buen en día, accidentes, buen día, en accidentes del hogar. Puede ser en la mayoría de los casos en un solo ojo, pero algunos en los dos ojos. Tiene una alta incidencia a pesar del aumento de normas de seguridad implementadas, normas de bioseguridad industrial, laboral. eh, Dentro del mismo hogar también existen afecciones que pueden ocasionar ese tipo de alteraciones oculares. Lo más importante es realizar un diagnóstico temprano de las lesiones, siempre priorizando un tratamiento que modifique el pronóstico visual y que tratar de evitar que deje secuelas. La función primaria del médico en su primer contacto siempre va a ser la evaluación y la determinación de la normalidad de la agudeza visual, la función de los músculos extraoculares, la superficie corneal, el fondo de ojo, así como para proporcionar el ABC necesario. Dentro de esto, la agudeza visual, ¿cuántos tipos de agudeza visual tenemos, Lucero? dos, doctor. ¿Cuáles son? La cercana y la lejana. Muy bien. La visión, la agudeza visual cercana, ¿cómo la mido? Con la cartilla, con la De cartilla Rosenbaum, doctor. de Rosenborg. De Perfecto. Rosenbaum. ¿A qué distancia? A 30 A 30, centímetros. 40 centímetros. centímetros. Vamos a ponernos un estándar como mantuvimos 30 centímetros. La agudeza visual se mide a 30 centímetros. Muy bien. Ya, doctor. Y también tenemos la agudeza visual lejana. ¿Cómo mido la agudeza visual lejana, Carlos? Mediante de la cartilla de Snellen, doctor. Yo voy a preguntar a una persona, si no me responde, doy paso a otro, porque nos vamos a entorpecer entre nosotros. Entonces esperen que la Cartilla de persona Snellen, que yo doctor. pregunte no responda y otro. Ya. ¿A qué distancia? A 20 pies, doctor. 20 pies o es igual a ¿cuántos? Hola. 6 metros, doctor. Perfecto, 20 pies o 6 metros. Y la agudeza visual normal, ¿qué valor tiene, Carlos? Es 20, 30, doctor. Si no me equivoco. 20, 20. 20, 20, doctor. 20, 20. Perfecto. Catherine, si tengo una persona que yo digo que ve 20, 15, ¿qué estoy queriendo decir? 20, 15. Que está Hola. ¿Me escuchas, Catherine? Estela, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya. Si yo te digo que una persona tiene una visión 20-15 o 20-10, ¿qué te estoy diciendo?
Que hay una disminución de la agudeza visual. No, A ver. No, no hay doctor. disminución. Más bien sería, es Erika, normal, Pise, doctor. no se pise. No podría haber No se ningún pise. problema. Erika, si yo te digo que una persona tiene 20-15 o 20-10, ¿qué te estoy diciendo? Que la persona tiene una adecuada agudeza visual. El 20 significaría la distancia que es a metros y el 15 sería la distancia que ve el paciente en el tamaño de la letra o del octotipo. Hola. Ya. Si yo les digo 20-20, les estoy diciendo que tiene el rango de la unidad, que es el estándar de la mayoría de las personas, es decir, una visión óptima. Pero si yo les digo que tiene 20-15 o 20-10, quiere decir que ve aún mucho más del estándar promedio a nivel mundial. O sea que tiene una muy buena visión. ¿Está bien? Está bien, doctor. Buen día, ¿cómo le queda? Después de eso, tenemos que tener siempre en cuenta los valores 20-20, 20-30, 20-50, 20-20, 20-200, que son un estándar de visión buena o mala, Estela. Hola, ¿me escuchan? sí, doctor. Ya, pues que no, es que el problema es que la Marlene me Es dice que no se escucha. del ¿Se mío escucha o se no? escucha, de mí se escucha intercortado porque estoy en mi casa, doctor. Es que De mí se no. escuchan, Sí, doctor. pero ya, perfecto. Ya. Hola. No sé dónde está, por favor. Chicas, ¿me escuchan? Sí, Carlitos. Hola, ¿ahora se escucha mejor? Sí, doctor. Sí, Hola, doctor. Lucero, ¿se escucha? Ya, Sí, Sí, doctor. doctor. me escucho. ya. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos rangos, que son los de la agudeza visual, para tener un pronóstico visual. En estos casos, la agudeza visual que se explora fundamentalmente es la visión lejana. Otro que tenemos que explorar es la función de los músculos extraoculares. Catherine, ¿cuántos músculos extraoculares tenemos? 6, doctor. ¿Alguien puede comunicarse con Marlene? Me sigue escribiendo que no tiene audio. A ver si me dan una mano. Perfecto, mencióname los 6 músculos.
Eh, los dos oblicuos son cuatro, diré dos oblicuos y una, dos, tres, cuatro. Ay, se me dio la palabra. Rectos. Los rectos, doctor. Lucero, a ver, mencióname uno por uno. Ya, tenemos recto superior, recto inferior, recto medio, recto lateral y oblicuo, supero, supero interno y, perdón, supero externo y el oblicuo infero interno. Ya. Entonces tenemos 4 rectos y 2 oblicuos. Entonces hay que explorar las posiciones primarias de visión. Que el paciente mire de frente, que el paciente mire hacia los lados, que mire hacia oblicuamente para ver si existe una estabilidad de las posiciones primarias de visión. Lo segundo que podemos explorar es la superficie de la córnea, recordando siempre que la córnea es como el parabrisas del auto. ¿Qué características tiene la córnea, Erika? Mencióname las características de la córnea. Erika, ¿me escuchas? Sí, buenos días, doctor. Buen día. Mencióname las características de la Yes. córnea. Ya, doctor. Es un, ay, ¿cómo se llama? Es un órgano transparente. No, no es órgano. Es transparente. ¿Ya? Mm, ¿Por qué es transparente? porque es avascular, carece de vascularización. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, hasta ahí me acordaría, doctor, es la característica. ¿Alguien puede completar la respuesta? Jimena, Aquí, doctor. dime las características de la córnea. Uno es que es transparente, es la primera barrera de protección, es el primer medio refringente, además que tiene el mayor poder dióptrico, que es hasta 42 dioptrías. Eso me acordaría, doctor. Está bien, muy bien. ¿Alguien más puede complementar algo de la córnea? Entonces, lo más importante que hay que recordar es el poder dióptrico, que es de 40 a 42, que es el primer medio refringente, que es transparente porque es avascular, se nutre del oxígeno, forma parte de la primera capa que es de protección junto con la esclera. Tiene 5 capas o 5 estratos, el epitelio, si lo digo de afuera hacia adentro, epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descement y el endotelio, que se junta junto con la esclera, con el limbo esclerocorneal, que está formada por fibras nerviosas en toda su complexión y que al ser un medio de protección o tener un mecanismo de defensa, puede sufrir lesiones en el primer instante si existe un traumatismo. Entonces esas son las características que tiene la córnea. Y hay que ver también el fondo de ojo. ¿Con qué explora el fondo de ojo, Carlos? Carlos, ¿con qué explora el fondo de ojo?
¿Me escuchas, Carlos? Doctor, ya le escucho y entre otros. Ya. Carlos, ¿con qué veo el fondo de ojo? ¿Alguien me puede responder? Creo que Carlos no me escucha. Oftalmoscopia directa, doctor. Oftalmoscopia directa. Ya, menciónenme con lo que conozcan. ¿Qué tipos de oftalmoscopios conocen? El directo y el indirecto, doctor. Ya. ¿Cómo es la visión con el indirecto? La imagen es inversa, doctor, del indirecto, y de la oftalmoscopia directa Exacto. es directa. La imagen se ve directa. Ya. Con el oftalmoscopio indirecto la imagen va a ser invertida, pero el campo va a ser más amplio, es decir, puedo explorar más cosas con el oftalmoscopio indirecto. Sin embargo, con el oftalmoscopio directo la visión es directa, pero el campo de visión es más pequeño. Entonces tengo que utilizar el oftalmoscopio para hacer un fondo de ojo. En el fondo de ojo, ¿qué partes, cuáles son las 3 partes que tengo que valorar, Son 3, Marlene? doctor. Ah, lo siento. Marlene, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, le escucho, Por doctor. favor, las 3 partes que tengo que ver en un fondo. ¿Sabes, La Marlene? mácula, la... No, doctor, no recuerdo. Ya, Lucero, Son 3, doctor. dime. Los vasos, la retina y el disco. Está bien. Disco óptico. ¿Qué has dicho? Vasos, El disco, la retina ya, uno. y el disco óptico, los vasos. A ver, lo primero que tengo que ver es la mácula. Al lado de Ay, la mácula. mácula tengo que ver el disco óptico y después tengo que ver la retina. Esas son las 3 partes que tengo que ver. Ya dentro de la retina van a estar los vasos, van a estar las arteriolas. Entonces tengo que agrupar 3 grupos fundamentales. La mácula, porque es el centro visual real. Dentro de la mácula está la fóvea y dentro de la fóvea está la foviola. Entonces tengo que ver eso. Lo segundo que tengo que ver es el disco óptico o papila, donde va a ser la emergencia del nervio óptico y de los vasos. Y como tercer punto tengo que ver la retina. Todo esto buscando algún tipo de hemorragias, desprendimiento de retina, si existe alguna erosión, alguna lesión. Muy bien. Después tengo que ver las causas más frecuentes. Tengo que mencionar siempre que los lugares más frecuentes donde nos accidentamos siempre es el hogar, es la casa. Por accidentes domésticos, típicos accidentes en personas adultas mayores, en niños pequeños, en las personas que están dentro del hogar. Como segundo lugar son los accidentes laborales, en el trabajo, en las instituciones, dependiendo la profesión que uno tiene, corre el riesgo de tener un accidente laboral. Por ejemplo, una persona que trabaja en un laboratorio puede tener un accidente laboral en los ojos, haciéndose saltar un ácido, una reacción química. Una persona que trabaja en un hospital puede tener el riesgo de hacerse saltar con sangre a los ojos, puede hacerse algún tipo de lesión en algún procedimiento. Una persona que trabaja en un taller puede hacerse saltar con las chispas del metal, con el material que está manejando. Después de eso también tenemos accidentes de tránsito, un accidente en automóvil, en moto, en actividades recreativas, por ejemplo, si estás jugando en el parque y de repente comienzan a lanzarte con arena, con
piedras, o deportivos, la pelota le impacta en un área periocular, impacto cerca de los ojos, o un peleador de taekwondo o cualquier artes marciales que recibe un impacto directamente en los ojos. Entonces existen muchas formas, muchos lugares para tener un accidente. Cada labor va a tener el riesgo directo de un tipo de accidente o de una forma de lesión, pero nadie está exento en ningún lugar de tener un trauma ocular. Entonces hay que recordar las estructuras del ojo, que tenemos las tres capas, que está formada por la córnea y la esclerótica, que se unen en el limbo esclerocorneal. Tenemos la segunda capa, que es la capa vascular, que está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y la tercera capa, que es la nerviosa, que está formada por la retina. En la parte de la retina que vemos es la mácula con la fóvea dentro de la foviola, donde tenemos fotorreceptores como son los conos y los bastones. Los conos van a estar ubicados en el centro y los bastones en la periferia. Los bastones son más fotosensibles que los conos, por eso podemos ver con ellos en la oscuridad y nos ayudan a ver la visión de contraste en la escala de grises. Sin embargo, los conos nos ayudan a ver los colores, generalmente en la visión diurna. Recordar que tenemos dos visiones, la visión central otorgada por conos y la visión periférica otorgada por los bastones. Posterior a eso tenemos un nervio óptico que va a tener muchas partes. Nosotros solo podemos explorar la parte ocular. Después va a pasar a la parte craneana, llegando las fibras nerviosas hasta el quiasma óptico donde se van a cruzar. Y de ahí van a llegar hasta los centros primeros de visión que están ubicados en la parte occipital del cerebro. También tenemos que recordar que tenemos dos cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior ocupada por el humor acuoso. La cámara posterior por el humor vítreo. Recordar que tenemos 4 medios referentes. El primero es la córnea, el segundo el humor vítreo, el segundo es tercero es el cristalino y cuarto el humor vítreo. Y los poderes dióptricos, el poder dióptrico de la córnea, el estándar es de 40 dioptríos. Y el cristalino de 20 y se contrae de acuerdo al movimiento del cuerpo ciliar y de las cuando es más grande, por lo tanto la imagen se va a formar, su ojo es un poco más pequeño y la imagen se forma en la parte posterior de la retina, lo que se da por en la córnea, donde la imagen se va a formar en dos distintos ejes. Entonces, viendo todas esas generalidades y siempre teniendo en cuenta sus orígenes embriológicos, pasamos a la epidemiología. Epidemiológicamente, una quinta parte de los adultos ha presentado un traumatismo ocular en algún momento de su vida. La relación hombre-mujer es de 4:1, quiere decir que 4 hombres sufren un accidente por la proporción a una mujer. Siempre teniendo en cuenta esto, que la mayoría de las actividades bruscas o torpes o que impliquen fuerza la realizan en un contexto, según este cuadro epidemiológico, los hombres. El rango de mayor frecuencia es entre los 5 a los 40 años, épocas de movimiento y productivas. Y la Organización Mundial de la Salud indica que al año ocurren 55 millones de lesiones oculares, 750.000 van a requerir hospitalización, 200.000 son lesiones con globo ocular abierto, 1.6 millones de personas en el mundo están ciegas como resultado de lesiones oculares, 1.9 millones tienen baja visión,
El trauma ocular representa el 3% de los pacientes atendidos en urgencias y se considera la tercera causa de ceguera detrás de la retinopatía diabética y el glaucoma. Erika, ¿qué significa baja visión? Es cuando la agudeza visual está disminuida. Ya. ¿Debajo de cuántos, de qué cifra? Sería superior de... Lo normal es 20-20, pero en este caso puede ser 20-80, 20, superior a eso. Doctor, 20, ¿se 60, puede 20, Comienza a 200, partir, doctor. ¿cuánto? 20, 60, 20-60, doctora. doctor, 20, hasta 200. 20-200. 20, 200. Perfecto, esa es baja visión. Acuérdense que hay un parámetro en el cual ya nos dice que la persona es ciega. ¿A partir de qué parámetro una persona es ciega legalmente? 2400, 20-400. doctor. 2400, doctor. 20-400. Perfecto. Entonces, antes de que llegue el 20-400, podemos comenzar con el 20-60, 70, 80, 100, 150, 200. Es una persona con baja visión. Entonces, deja secuelas. ¿Qué diferencia, Estela, existe entre una urgencia y una emergencia? Estela, ¿me escuchas? Sí, doctor. Urgencia, doctor, la atención es inmediata. En emergencia tenemos un lapso de horas para la atención. Es- A ver, ¿alguien más que pueda complementar? Doctor, urgencia es cuando se Doctor, precisa una atención inmediata y emergencia es cuando hay una situación crítica, doctor, que pone en riesgo la vida del paciente. ¿Cuál tengo? A ver, tengo a dos personas. Uno tiene una emergencia y otro tiene una urgencia. Están ahí al lado de mí. ¿A cuál atiendo primero? emergencia, doctor. Emergencia, doctor. ¿Qué? Emergencia. 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 Entonces, siempre tenemos que ir clasificando, tener un adecuado triaje, ver los tiempos, ver el tipo de lesión que tienen, no prometer a los pacientes éxito en el tratamiento. Es muy importante tomar la agudeza visual, el antecedente del trauma, hacer una buena anamnesis. Lo mejor en estos casos de traumas oculares es no tocar el ojo. Si el paciente puede abrirlo de forma espontánea, muy bien. Si no lo puede abrir de forma espontánea y hay mucho dolor o el antecedente es grande, mejor hacer una transferencia a un servicio con poder resolutivo. Los factores de riesgo muchas veces están indicados la pobreza, lo que va a incluir que tiene poco nivel de educación, poco nivel de aseo, bajo nivel de acceso a los elementos primarios como ser agua, luz, buena alimentación. La raza, dependiendo también la raza, los ojos en las personas afrodescendientes son un poco más grandes, por lo tanto más expuestos. Los ojos de una persona de raza asiática son más cerrados, existe un poco más de protección. Si estaba sumido en alcoholismo o drogadicción en el momento de la lesión, si ha habido violación de las reglas de tránsito, los riesgos dentro del trabajo y las faltas de medidas de protección ocular. Lo más importante siempre es la prevención. 90% de los traumatismos son prevenibles. ¿Con qué? Con implementos de seguridad, mejorar las condiciones del trabajo, uso de cinturón de seguridad, supervisar el consumo del alcohol y drogas y conducir con precaución. Definición. Existen muchos tipos de definición sobre un trauma ocular. En pocas palabras, un trauma ocular es cualquier lesión o golpe o impacto, ya sea contuso o con un objeto cortante, que sea ubicado en un área ocular o periocular.
Pero en esta ocasión tenemos una definición que nos dice es una lesión originada por un agente mecánico sobre el ojo y sus estructuras periféricas que ocasionan daño tisular de diverso grado de afección leve, moderada, severa, con compromiso de la función visual temporal o permanente. Pero el agente no necesariamente tiene que ser mecánico, también tenemos agentes químicos, como por ejemplo ser álcalis, ácidos, los cuales pueden también ocasionar un trauma ocular. En ocasiones ni siquiera necesitamos que la gente toque, por ejemplo, las quemaduras por radiación ultravioleta, en los cuales personas con trastornos mentales pueden ver directamente el sol con los ojos, pueden ocasionar unas quemaduras a nivel de la retina o de los medios refringentes. Entonces existen muchos tipos de clasificación o definiciones. Lo más importante es saber que existe una lesión originada por un agente sobre el ojo que puede dañar sus estructuras afectando su función visual. El trauma ocular puede ir desde la presencia de un cuerpo extraño corneal, lesión más común en los soldadores cuando estás cayendo y hace viento y te cae una basura en el ojo, hasta una herida penetrante como pronóstico y secuelas de discapacidad. Existe una clasificación internacional en la cual se ha llegado a un consenso mundial, que es la terminología del trauma ocular de Birmingham, que es, sus abreviaturas son BET, en el cual nos da una definición más clara para los términos. El término pared ocular se va a referir a la córnea y esclera como la primera capa de protección. El término trauma ocular cerrado se lo define como lesión superficial que no involucra todo el grosor de la pared ocular. El trauma ocular abierto, una lesión que involucra todo el grosor de la pared ocular. Dame un ejemplo de trauma ocular cerrado, Jimena. Cuando alguien le da un golpe ¿Con en qué el el ojo, golpe? ¿Con qué? puede ser con el puño o también Ya, está bien. Un golpe de puño en el ojo. O dame un ejemplo de trauma ocular abierto, Marlene. Podría ser una lesión cortante en el ¿Con qué, párpado. pero? ¿Con qué? Con un arma blanca puede ser, doctor, puede ser por un Ya. proyectil. En trauma ocular, siempre que hablemos de trauma ocular cerrado, abierto, es en el ojo, no en el párpado. Acuérdense que el párpado es un anexo del ojo, no es el ojo. Marlene, mencióname los anexos del ojo. Las pestañas, las ¿Ya? cejas, Ujú. los párpados también. ¿Qué más? Párpado superior, inferior, las conjuntivas tarsal. No, pues eso es parte del párpado. A ver, alguien que me pueda decir La los glándula anexos lagrimal, del ojo, doctor, por favor. la glándula lagrimal, Ya, uno. ¿Qué más? cuando, Cejas. y el conducto nasolagrimal, cejas, ¿Qué más? A ver, están los párpados, las cejas, las pestañas, la glándula lacrimal. mm, ¿Cómo se llama? Aparato lacrimal. Ah, eso me Grasa, acuerdo. los músculos extraoculares. Esos son los anexos. Entonces, cuando yo hablo de la terminología del trauma ocular de Birmingham, no estoy hablando de los párpados, no estoy hablando de la glándula lagrimal, no estoy hablando de los músculos, estoy hablando del ojo, del globo ocular. Entonces, ahí dice lesión que involucra todo el grosor de la pared ocular o lesión que involucra la pared ocular. Entonces, ejemplo de un trauma ocular cerrado puede ser un golpe contuso con el puño sobre el área ocular.
Trauma ocular abierto puede ser que se introduzca un alfiler, un clavo y que perfore, que entre dentro del globo ocular. Y ahí me da la misma explicación, me dice contusión, herida producida por objeto romo, no afecta todo el grosor ocular de la pared. Esa contusión es un ejemplo de trauma ocular cerrado, o un puño puede ser. Ruptura es lesión a todo el grosor de la pared ocular con objeto contuso. Cuando el golpe es tan fuerte con el objeto contuso que me logra lesionar la pared ocular, que la pared ocular es la córnea y la esclera, tengo una ruptura. Si el objeto con el que se ocasiona la lesión es cortante, tipo un cuchillo o una tijera, es una laceración. Cuando la lesión con herida solamente tiene entrada, es una lesión penetrante. Por ejemplo, cuando meto un clavo en el ojo, pero no lo logro traspasar, solo lo meto y lo saco, tiene solamente una herida de entrada, es una lesión penetrante. Pero cuando tiene entrada y salida, es decir, tiene dos orificios, uno de entrada y uno de salida, es una lesión perforante. Cuando es un objeto extraño de cualquier tipo, metal, madera, vegetal, y lesiona el globo ocular, es un cuerpo extraño. Y cuando todo este tipo se combina, que ha habido un trauma ocular cerrado, abierto, con contusión, con ruptura, con lesión penetrante, perforante, y además puede haber o no un cuerpo extraño, es una lesión combinada que es mixta. Perfecto. Entonces, para hacer todo el estudio tengo que saberme la anatomía sobre las partes del iris, el párpado, la pupila, la esclerótica. Sobre la retina, el cristalino, el iris, la córnea, la conjuntiva. La esclera y el nervio óptico. Recordando siempre que el aparato lagrimal, los músculos extraoculares, la grasa periorbitaria, las pestañas, los párpados, las cejas, no son nada más que anexos, anejos o accesorios del globo ocular. Cuadro clínico. Cuando tenemos un cuadro con estas características, va a haber una pérdida o disminución de la agudeza visual. Puede ser menor a 20/200. Si es menor a 20/200, de visión estoy Catherine. Catherine, ¿me escuchas? Lucero, ¿me escuchas? Sí, Hola, Lucero. sí le escucho. Si está debajo de 20/200, Tiene una visión subnormal, doctor. ya. O bueno, disminución. Incluso puede haber, si es menos de 20/200, ¿cómo tengo que tomar la agudeza visual? Ah, ya, se puede hacer por los cuentadedos, por movimiento de manos y percepción de luz. Cuenta dedos, ¿a qué distancias las puedo hacer? De 1 a 5 metros, doctor, y nos vamos acercando hasta hasta llegar a los 30 centímetros. Ya. Si no hay visión, cuenta dedos, ¿qué hago? Movimiento de manos, doctor. Ya. Si no hay movimiento de manos, La percepción de luz. y, y si no hay percepción de luz, Ya ceguera. no, puede haber PL positivo, PL negativo, ¿no? Perfecto. Así. Entonces, la pérdida de la integridad del globo ocular, puede haber presencia de hemorragia local, una equimosis periorbitaria. ¿Qué es equimosis, Erika? Erika, ¿me escuchas? Sí, doctor.
¿Qué es equimosis? Mm, Es una lesión debido a una contusión. Ya, es lo que comúnmente llamamos como un morete, ¿no ve? Entonces, una equimosis puede haber por el accionar de un golpe, de una lesión periorbitaria. El campo visual puede estar alterado, los movimientos oculares limitados, entonces va a haber afectación de los músculos extraoculares. La pupila puede ser no reactiva, puede haber proptosis, puede haber ifema. Carlos, ¿qué es proptosis? Es la protrusión del globo ocular, doctor. ¿Y qué es protrusión? O sea, la salida hacia el exterior del ojo. Sale ¿Qué de sus diferencia cuencas. existe entre proptosis y exoftalmos? ¿Alguien sabe? Sí, doctor. Dime. Los dos van a ser, los dos van a ser protrusión del ojo, que es cuando el ojo está afuera, pero la diferencia es la causa. La, mm, el exo- el exoftalmos es debido a un problema endocrino, ¿Cómo la cuál? enfermedad sistémica, hipertiroidismo. Perfecto, muy bien. Entonces, los dos son protrusiones, pero la proptosis está ocasionada por el mismo golpe o por el mismo trauma, es decir, el ojo se ve un poquito más hacia afuera, saliendo hacia afuera, hacia adelante. A diferencia del exoftalmo, que siempre va a ser una salida hacia afuera, pero sin un antecedente de un golpe y generalmente como parte de una enfermedad primaria. Puede ser generalmente las enfermedades tiroideas. Ifema. Estela, ¿qué es ifema? Es la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo, doctor. Ya la respondí. Ya. Estela, ¿qué es el hemovitrio? Es la presencia de sangre, pero en el humor vitrio, doctor. Ya. Y también puede haber inyección conjuntival, puede haber lagrimeo, puede haber presencia de cuerpo extraño y dolor. Jimena, ¿cuántos tipos de lágrima conoces? 3. 3, doctor. ¿Qué? ¿Cuáles son? Lo que es normal es la lágrima basal. Luego tenemos la lágrima refleja, la lágrima emocional. Ya. Sí. Entonces puede haber presencia de cuerpo extraño y dolor. Cuando tenemos un ojo podemos ver estas características, un trauma. La primera imagen nos refleja una proptosis, es decir, el ojo está hacia afuera, existe una inflamación periorbitaria, puede haber lagrimeo, molestia, puede haber parálisis, imposibilidad de movimiento del globo ocular, a comparación del otro ojo que está en un estado normal. En la siguiente imagen tenemos una lesión. ¿Y qué tiene ese ojo? Escríbeme ese ojo, Caterín. ¿Me escuchas, Caterín? ¿Estás ahí o no? Tu micrófono está apagado. Si no me responden, yo lo doy como que no están presentes. Caterín, ¿me escuchas? Cristina, descríbeme esa imagen, por favor. La imagen de la derecha. ¿Qué ves ahí? Eh, Yo puedo responder. Presencia de... ah, Dale. Dime.
Doctorito. No, dime tú, Responde ¿presencia de qué? Presencia de IFEMA en la cámara anterior. Presencia también de lágrima. Sí, lágrima. Lágrimas, presencia de inflamación. ¿Cómo se llama el edema en el ojo? La conjuntiva. A ver, no me Lucero, dime. Lucero, preséntamelo tú. Ya, doctor, hay una presencia de un de un ifema de color rojo oscuro, que va desde las horas eh, desde las 5 hasta las 8 y no invade la pupila. ¿Ya qué más? No sé si estoy- Mm, no, hasta ahí llegué. ¿Cómo se llama el edema de la conjuntiva? Sí, doctor. ¿Qué? ¿Qué hemos hizo? Ya, muy bien, qué hemosis. A ver, cuando presenten un ojo es igual que presentar un paciente. Tienen que ubicarse anatómicamente donde van a comenzar. Se comienza de afuera hacia adentro. Entonces, ustedes se puede valorar un ligero edema del párpado. Ya han descrito la parte de afuera. Con el área del borde de las pestañas conservadas, porque yo no veo ninguna lesión. En conjuntiva se puede ver hemorragia subconjuntival dispersa en la parte inferior de la conjuntiva. Área de la córnea intacta, porque no ves herida en la córnea. Córnea intacta, con humor acuoso, con la presencia de sangre. Que eso te estás ya describiendo un ifema, que llega hasta la mitad del área iridiana, no llegando al área pupilar. Eso es lo que se puede ver ahí. Y la presencia de equimosis, ¿no? Preséntame el ojo del lado izquierdo, Marlene. Doctor, es una lesión que se puede observar en una paciente mujer de ojo izquierdo, donde se aprecia una... la imagen de la izquierda, de hecho. perdón. Ya, de este lado. Ya. Igual, es una lesión de ojo izquierdo. Primero describe, no me hables de la lesión. Descríbeme primero los párpados. Ya. Se aprecia una superficie de párpados íntegra, donde se puede visualizar las pestañas con una distribución aparentemente normal. Ya, está bien. Después del párpado, ¿qué me describes? Hola. No te escucho. Creo que su conexión de ella está mal. Carlos, descríbeme ese ojo, por favor. La pupila con... Pareciera que estuviera saliendo algo. Y hasta ahí nomás no puedo más. Ya. A ver, entonces comienzas de afuera. Primero dices hay una párpados de forma...
Párpados de forma íntegra con una buena disposición de las pestañas. Conjuntiva sin alteración o con ligera hiperemia conjuntival. No presencia de secreción. Córnea con pérdida de continuidad, en la cual se puede explorar una herniación o salida del iris. Eso es lo que estás viendo. Fondo de ojo no se puede explorar porque el iris está saliendo. Entonces, en tu impresión diagnóstica o tu diagnóstico diferencial puedes poner trauma ocular con herida. ¿Esto sería penetrante o perforante? ¿Qué tipo es? Marlene. Perforante, doctor, porque el penetrante no tiene orificio de... Penetrante solo es de perforante. entrada. No, pero para ser perforante tiene que tener dos heridas, uno de entrada y uno de salida. ¿Tú ves ahí 2 heridas? No, doctor, una laceración. Entonces es penetrante, nada más. Ya. ¿Cuándo va a ser perforante? Cuando veas 2, uno de entrada, uno de salida. Aquí solo hay uno de entrada por donde se ha salido el iris. Ya. Erika, preséntame el ojo, el paciente que está en la imagen del lado derecho. Ya. Paciente con lesión ocular en el lado izquierdo, con presencia de aumento de volumen. Párpado. ¿Cómo están esos párpados? ¿Cómo se dice? Ya has dicho, un párpado con aumento de volumen o párpados edematosos, ya. ¿Cómo están los bordes palpebrales? Con una lesión de ligeramente inflamadas, o no, están inflamadas, sí, con inflamación, con presencia de sangre en el párpado inferior. Ya. ¿Puede abrir solo este paciente su ojo o no? Perdón, doctor. ¿Puede este paciente abrir de forma voluntaria su ojo o no? No, doctor. Nos pones eso, que tiene dificultad para la apertura palpebral, por lo que se realiza una maniobra de sujeción o de tracción para visualizar. Es lo único que puedes ver, porque ahí adentro ya no hay ojo, ¿me entiendes? Bueno, sí, vamos doctor. con otro. Está bien. Para esto lo más importante es hacer un adecuado triaje. El triaje no es nada más que la clasificación de todo tipo de paciente. En el paciente traumatizado se puede hacer en la clasificación A o clasificación B. En la clasificación A se pone aquellos pacientes que tengan compromiso vital. Acuérdense que lo primordial para un médico es cuidar la vida, no el ojo del paciente. Entonces, si yo le salvo el ojo para que quede bonito, pero al final el paciente se muere, no me sirve de nada. Entonces, siempre tengo que priorizar la vida del paciente. Por lo cual, hago una valoración de el compromiso vital. Si tiene un traumatismo encefalocraneal severo, si hay trauma cervical, si hay un trauma abdominal, si hay una fractura de pelvis, si hay un trauma raquimedular. Siempre que yo pienso en un trauma ocular, este traumatismo puede venir solo en el ojito porque ha habido una lesión única en el ojo, es un trauma ocular nada más. Pero a veces, en la mayoría de los casos, vienen como traumas o como politraumatizados, que tienen traumas en otros lugares más de su anatomía. En la clasificación B entran estos cuadros donde solamente hay lesión en el ojo, que son sin compromiso vital. Puede haber excoriaciones, laceraciones, heridas. Evaluar el tipo de lesión ocular, que puede ser abierto o cerrado.
Catherine, ¿qué es una escoriación? Doctor, ¿Qué es una excoriación? es, es una lesión, puede ser por tipo un raspado, doctor. ¿Y No qué es es una profunda, laceración? ¿Y una laceración? es, ese, ahorita voy a ordenar mi concepto. ¿Y qué es una herida? Una herida es una Es pérdida una, de Laceración. Esto lo hemos visto aquí. Una Sí. laceración es una lesión a todo el grosor de la pared ocular con objeto cortante. Una contusión por objeto romo. Una ruptura por objeto contuso. Y diferencia entre trauma ocular cerrado y trauma ocular abierto, que en el trauma ocular cerrado no involucra el grosor de la pared ocular y en el abierto lesión que involucra todo el grosor de la pared ocular. ¿Cuál es la pared ocular? La córnea y la esclera. Entonces, viendo ese cuadrito podemos evaluar si es una lesión abierta o cerrada. Esa terminología de Birmingham también nos ayuda en la clasificación del trauma ocular, que es la OTS. El trauma ocular puede ser abierto o puede ser cerrado. Si es abierto, hay que ver el mecanismo de lesión para ver el tipo. Puede ser una ruptura penetrante, cuerpo extraño intraocular, perforación, mixto. El grado de la agudeza visual al momento de la consulta, más o menos 20-40 o mejor, 20-50, 20-100 o 19-100 a 5-200. Puede haber una disminución o percepción luminosa a 4-200 o puede haber una percepción, no percepción luminosa, un PL negativo. Tenemos que ver el defecto pupilar aferente, si es positivo o es negativo, y la zona. Va a ser zona 1 si es la córnea, zona 2 hasta 5 milímetros posterior al limbo y zona 3 más de 5 milímetros posterior al limbo. Si es cerrado, vamos a tener de acuerdo al mecanismo de lesión, el tipo A si es contuso, B si es laceración lamelar, C si es un cuerpo extraño superficial y D si es mixto. De acuerdo al grado de la agudeza visual, es similar al abierto. Hay que explorar el defecto pupilar aferente si es positivo o negativo. Y la zona es 1 si es externo, limitado a la conjuntiva vulvar, esclera o córnea. 2, el segmento anterior desde la cámara anterior hasta la cámara posterior. Hasta la cápsula posterior del cristalino y el 3 es el segmento posterior por detrás de la cápsula posterior del cristalino. Este es un trauma cerrado. Descríbeme ese trauma del lado izquierdo, por favor, Jimena. Ya. Se puede evidenciar que los párpados están intactos, el área de las pestañas están conservadas, presenta un enrojecimiento conjuntival mínimo, una hiperemia conjuntival mínima. Luego, la córnea igual está intacta. A nivel del limbo esclerocorneal se puede apreciar la presencia de un cuerpo extraño. Ya, nada más. Impresión diagnóstica, dime.
eh, cuerpo extraño en un ojo. Ya, tratamiento. El tratamiento sería sacar el cuerpo extraño, retirar Ya, ¿qué más? y que esté en reposo el ojo. ¿Y cómo pones un ojo en reposo? Uno puede ser que no tiene que estar en un cuarto oscuro, o si no se le puede poner un parche. No. Eso, parche sí. Parche. 1, pones retiro del cuerpo extraño. 2, antibiótico-terapia. Nunca te olvides de la antibiótico-terapia. Después que has retirado, ese lugar va a quedar como una pérdida de continuidad, entonces pones un antibiótico. Puedes poner cloranfenicol en ungüento o cualquier tipo de antibiótico en ungüento y le puedes poner para su casa antibiótico en ungüento o en gota. ¿Qué colirio le puedes mandar? ¿Qué colirio le mandas? Puede ser el cloranfenicol. ¿Cada cuántas horas? ¿Cada cuántas horas le mandas el cloranfenicol? ¿Me escuchas? Sí, doctor. Cada 4 horas. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Y el tercero es oclusión del ojo, por lo menos tiene que estar tapado 24 horas. A las 24 horas de estar ocluido o tapado, tiene que volver a la consulta, destapamos el ojo y vemos si ya la lesión donde estaba el cuerpo extraño después de haberlo retirado ha cicatrizado. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Carlos, preséntame el ojo de la imagen del lado derecho. ¿Me escuchas, Carlos? Cristina, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, preséntamelo, por favor. Ya. Ya. Paciente en conjuntiva con hiperemia. Las pestañas se encuentran conservadas. Presencia de lesión en, ¿cómo se podría decir? En región esclerótica de color purulento, ¿no? Te voy a matar. Pupila. Sacando. Sí, Catherine, preséntame este caso, por favor. ¿Estás ahí, Catherine? Sí, doctor. Preséntamelo. Hay una hiperemia conjuntival. ¿Dónde Se ves la puede ver, hiperemia? Hemorragia. hay una Veo hemorragia. sangre. Ya. Sí, hemorragia. ¿Hemorragia dónde? Conjuntival. ¿En qué lado Conjuntival. del ojo?
En el ojo derecho. Sí, derecho. ¿Interno o externa la hemorragia? Interno. ¿Y afuera no hay? Disculpe, doctor. Adentro es interno, ¿no ve? Sí, ¿Y aquí no hay hemorragia en este lado? Sí hay. hay, pero Ya, leve. Simón. Mm, ¿Cómo Interno y está la externo. pupila? ¿Cómo está la pupila? Presenta opacidad. No, la pupila. Está dilatado. ¿Cómo está Está dilatada, contrae? dilatada, está Ya, midriática, doctor. ¿y cómo debería estar? Tendría que estar. ¿Ves? Aquí en la pupila hay un reflejo de una luz. Alguien le está alumbrando con una linterna, con una luz. ¿Te das cuenta? Sí, Cuando yo alumbro el ojo con luz, ¿la pupila se abre o se cierra? Sí, sí. tendría que cerrarse, doctor. Tendría que Entonces, estar ¿qué miope. tiene este paciente? Tiene una midriasis paralítica. Sí. Las midriasis Hay una lesión paralíticas del son nervio. ocasionados por traumas que puede haber afectación del nervio. Está bien. Estela, preséntame la imagen del lado izquierdo. Eh, podemos evidenciar los párpados. Se puede evidenciar que hay un edema de los párpados. Esta, ¿verdad, doctor? El que tiene quemosis. Sí, es. Ya. En los párpados podemos evidenciar que hay un edema en el borde. Las pestañas están íntegras, tanto superior e inferior. En área conjuntival podemos ver que hay una quemosis conjuntival. También podemos apreciar que hay laceración, que hay una solución de continuidad en el ángulo del ojo interno. Esto es lo que veo, doctor. Y también que hay la dificultad, a lo que estoy viendo, no puede abrir el ojo por sí solo. ¿Hay sangre o no? Sí, no, es que más esquemas. Ya, y también hay un sangrado. Está sangrando por este lado, por donde la parte interna del párpado. Sí. Ya. Carlos, preséntame la imagen del ojo de la mano derecha, por favor. Ya, doctor, se evidencia el párpado íntegro, doctor, con presencia de las pestañas y presencia de sangre, doctor, a nivel de lo que es la conjuntiva vulvar. Ya. ¿En qué parte? En la parte que sería externa, doctor, del ojo. Yo lo veo en todo el lado. Entonces, cuando vean así sangre en todo el globo, en toda la conjuntiva, ponen hemorragia subconjuntival en 360 grados. ¿Está bien? Ya, doctor. Ya. Dime, Jimena, el ojo, la imagen de la mano izquierda, por favor. Ya. Se puede evidenciar que los párpados están íntegros. El área de las pestañas está conservadas.
A nivel conjuntival se puede evidenciar una leve hiperemia. A nivel de la córnea hay la presencia de un cuerpo extraño, además de una opacidad que sería un leucoma. Eso, doctor. Ya, dime entonces tu diagnóstico de ese caso. Sería cuerpo extraño corneal. ¿Qué tipo de herida es? ¿O qué tipo de trauma? Sería una lesión penetrante a nivel corneal. Doctor, ¿estaría bien decir trauma ocular abierto por cuerpo extraño? Está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, acuérdense, es un trauma ocular abierto, con herida penetrante y presencia de cuerpo extraño corneal con un leucoma corneal. Ahí habría que teñirlo con fluoresceína para ver si hay salida de humor acuoso. Entonces ahí se añade eso también con salida de humor acuoso. ¿Qué tipo de tratamiento le das a eso, Carlos? Te llega este paciente a tu consulta, ¿qué haces? Lo que tendría que hacer, doctor, viendo esto que tiene todavía el cuerpo extraño, lo único que podría hacer es derivar, doctor, a un especialista. Perfecto, nunca se animen a sacarlo porque si lo sacan lo van a vaciar el ojo. Si has visto eso, simplemente le haces, si puedes, una agudeza visual, si no, no. Le explicas a los familiares y al paciente, le pones no le tapas el ojo, sino le puedes poner un protector que no toque la córnea ni el ojo y lo derribas a un nivel de poder de resolución. Lo mismo con la imagen del lado derecho. Ahí el cuerpo extraño no está en córnea, está en conjuntiva y esclera. Solo puedes saber que es un trauma abierto que ha perforado. Lo tapas con un protector, no lo vendas, solamente lo tapas con un protector y lo transfieres. En la imagen que vemos aquí en el lado izquierdo hay una perforación de la esclera donde no se ve objeto o cuerpo extraño. Posiblemente hay perforación hasta eh, segmento posterior, puede salir vitrio. En el lado derecho vemos un corte lacerante, una herida penetrante que ha pasado en toda su profundidad a las capas de la córnea, la conjuntiva. Entonces eso no lo tocas ni lo manipulas, simplemente lo ocluyes y lo transfieres. En la mano izquierda vemos ya una equimosis con una quemosis más una opacidad del cristalino, con una herida penetrante. En la mano derecha igual vemos una perforación de la conjuntiva de la córnea, puede haber salida del humor acuoso, imposibilidad de movimiento, no lo retiras. Lo tapas, pero no con un vendaje, sino con una tapa de protección y lo transfieres. Lo mismo, una perforación del globo ocular izquierdo que compromete ya la vida y compromete también el órgano visual. Entonces existe una escala de puntuación del trauma ocular, lo que me va a dar un pronóstico visual. Entre esto tenemos la categorización de la agudeza visual, no percepción luminosa, que vale 60 puntos,
Percepción luminosa, movimiento de manos 70, 1 a 200, 19 a 200, que vale 80 puntos, 20 200, 20 50, 90 puntos, igual o mayor a 20 40. También tenemos la condición clínica. Puede haber una ruptura del globo ocular, una endoftalmitis, una lesión perforante, un desprendimiento de retina, un defecto pupilar aferente, lo que me va a dar la categoría de 1 a 5 y la agudeza visual final menor a movimiento de manos hasta 92, que va a ser mayor a 20-40, que tiene un buen pronóstico. El diagnóstico lo tengo que realizar por el antecedente del trauma ocular, siempre ver el antecedente. Es muy importante, si la persona está inconsciente, va a hacer las consultas con algún familiar, algún compañero en el trabajo, ver el cuadro clínico y la exploración física. Si tenemos condiciones, realizarle una radiografía simple de cráneo, siempre que no exista un medio magnético, una tomografía computarizada, una resonancia magnética, un ultrasonido del ojo, que nos va a poder ayudar la presencia de cuerpos extraños, de lesiones, de la magnitud del trauma. El diagnóstico diferencial siempre es muy importante manejarlo entre una queratitis, una idiociclitis, una blefaroequimosis, una herida palpebral, una lesión de la vía lagrimal, una fractura de la órbita, un edema orbitario, una neuropatía óptica traumática, una disfunción oculomotora. Puede haber parálisis del tercero, del cuarto, del sexto paracraneal. Puede haber un desprendimiento de retina, una queratitis. El tratamiento puede hacerlo local con aplicación de fomentos, reposo, oclusión oftálmica. Puedo darle paracetamol de 500 miligramos hasta 1 gramo vía oral cada 6 horas en adultos, o en paracetamol, de acuerdo al peso, en dosis para los niños, ibuprofeno. Puedo mandarle prednisona con mucho cuidado si existe un manejo que no comprometa la agudeza visual. Y los criterios de referencia, que es lo que tenemos que tener siempre presente, 18 años, mandarlo con oftalmólogo. Pero los adultos con antecedentes de cirugía ocular pueden ser por complicaciones de la misma cirugía. Pacientes con ocular abierto de cualquier tipo, siempre que sea agudeza visual. Entonces, aquí lo importante es recordar siempre que todo paciente que me venga con un trauma ocular, es muy importante saber el antecedente, saber el manejo, el pronóstico y saberme las estructuras del ojo que posiblemente pueden estar dañadas. Un seguimiento adecuado me va a valorar un pronóstico que puede resultar cierto, la valoración clínica oportuna y derivación a la especialidad, regresar a la actividad laboral en cuanto a la condición del paciente lo permita, y puede expandirse incapacidad laboral inicial de 3 días si es que está en estudios, y de ahí se va a ver si existen secuelas para darle un grado de incapacidad permanente o de mayor tiempo. Los traumas oculares, entonces, siempre tenemos que tenerlos en cuenta. No podemos nunca descartar trauma ocular porque existe el antecedente, siempre tiene que haber un antecedente de un golpe directamente sobre el ojo, en algún lugar periférico al ojo. Por lo tanto, el tratamiento, el manejo, el tiempo, siempre tiene que ser el adecuado. Las formas, las condiciones del paciente. Pero a veces no tenemos esas características. Hacemos que el paciente simplemente tenga un periodo de inactividad, pues, o el mismo paciente piensa que su problema no es tan serio. Entonces, eso conlleva a que sí se presenten
secuelas mayores. Entonces, prendan un ratito sus cámaras, por favor. Mi cámara está mal lograda. No, los que puedan, no se hagan problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Hacer un trabajo de soldado, que una chispa de metal se le haya introducido al ojo, puede progresar la penetración hacia el fondo, porque esa era mi pregunta. ¿Puede progresar, doctor? Depende del material que sea. Puede ocasionar una infección intraocular, una endoftalmitis, es muy peligroso. Porque los tejidos se van a comenzar a adherir. El organismo va a querer liberar y al no poderlo liberar, va a ocasionar que se infecte. Entonces, hay personas, por ejemplo, que al cuerpo extraño tiene que pasar muchos segmentos. Pasa desde la parte externa, pasa por la córnea, pasa por la conjuntiva. Una vez que ha pasado la conjuntiva, pasa por la esclera, llega a perforar hasta las partes posteriores del ojo y lo que va a ocasionar es un daño por todos los lugares donde esté pasando. Pero muchas veces está tan caliente y tan rápido que pasa directamente y va cauterizando todos los lugares que va entrando. Entonces, en estos casos sí hay que hacer un estudio más profundo con imágenes, hacerle una tomografía del ojo, hacerle un ultrasonido del ojo. Si se encuentra el cuerpo extraño, lo importante es retirarlo. Siempre todo cuerpo extraño debemos retirarlo. ¿Por qué? Porque si no lo retiras, tenemos el problema de que puede... Ujú. Ay, Bueno, doctor, gracias. Es que entonces, para esto siempre hay que saber manejar ¿qué? Nada, doctor. Para eso tenemos que saber bien la anatomía desde la parte de los huesos, que es la parte ósea que me va a dar la cavidad orbitaria. Tener en cuenta que no solamente son lesiones sobre el ojo, sino también pueden haber fracturas alrededor de los huesos, lo que me va a dar pérdida de continuidades. Las estructuras, las porciones del ojo, los órganos accesorios, pestaña, párpado, canal lagrimal, saco lagrimal, conducto nasolagrimal, la grasa periorbitaria, los músculos extraoculares. El trauma ocular no es nada más que la lesión contusa por objetos penetrantes, contusos, que me puede alterar la presión intraocular, la cámara anterior, el globo ocular. Puedo tener formas de valoración de acuerdo a sus estudios epidemiológicos y al país, por deporte, juegos, trabajo. La evaluación adecuada siempre está en una buena historia clínica. La anamnesis sobre la visión borrosa, el dolor, la fotofobia.
Tengo que ver si existen secreciones, si hay sensación de ardor, si hay pruritos, si hay diplopia o visión doble, lagrimeo, si hay fotopsias. Al examen físico siempre tengo que incluir la agudeza visual, la campimetría, el estudio de los anexos de las estructuras oculares. Tengo que ver siempre las estructuras anexas como el párpado, el tarso inferior. Puedo valerme aparte del oftalmoscopio si es que cuento con una lámpara de hendidura. Puedo hacer la medición de la tensión ocular o de la presión ocular, que en los traumas generalmente, si es un trauma cerrado, puede estar aumentado o normal, pero si está perforado o hay una herida penetrante, puede estar disminuido por la salida del humor acuoso, entonces no tengo que hacerlo porque puedo favorecer que se infecte o se salga más el humor acuoso. La presión intraocular, siempre los valores normales, la agudeza visual, el fondo de ojo, viendo las arterias y las venas de la retina, las pupilas, ver la miosis, la midriasis, si está de acorde a la situación o si hay una midriasis paralítica, la campimetría, que puede ser manual o computarizada. El protocolo de diagnóstico, siempre realizar una historia clínica adecuada, los antecedentes patológicos personales, familiares, el antecedente del trauma. Puede hacer una biomicroscopía, una tonometría, motilidad ocular, biomicroscopía, pruebas psicofísicas. El trauma ocular, cuando viene el paciente a consulta, siempre ver si es cerrado, si es abierto. Acordarme siempre que existe la clasificación de Birmingham, lo cual me va a dar la escala o la terminología Birmingham, que me va a ayudar a ver en los tipos si son superficiales, hemorragia subconjuntival, hemorragia vítrea, si existe una abrasión corneal, un desgarro corneal, cuerpo extraño corneal, o si son contusos donde solamente va a haber ifema, o puede haber fractura de la órbita con estallido del globo ocular. El ifema no es nada más que sangre en un primer inicio, y si no lo logro resolver ya son coágulos en cámara anterior, que pueden ser traumáticos por rotura de vasos o espontáneos por depranocitosis. Investigar el uso de medicamentos o anticoagulantes. Las cantidades del ifema se clasifica del grado 1 hasta el grado 4, siempre teniendo en cuenta que puede haber un microifema, que van a ser solamente hematíes libres en humor acuoso. El grado 1 es el volumen de 1/3. El grado 2 de 1/3 hasta la mitad anterior. El grado 3 es unidad y el grado 4 es totalidad de la cámara anterior. Los ifemas hasta el grado 2, que es sobre todo 1/3, mientras no lleguen a la mitad, puedo manejarlos ambulatoriamente. Los otros grados ya tengo que internarlos y hacer procedimientos de extracción de sangre. Siempre colocar al paciente en una posición plano elevado, dilatar la pupila, controlar la presión intraocular y generalmente de 3 a 5 días desaparecerá. Si no desaparece, tengo que hacer lavados quirúrgicos de la cámara anterior. Las fracturas, puede haber fractura de los huesos, fractura por estallido, en lo cual lo clasifico en Lefort, Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Hacer tomografía o una radiografía en posición de Waters. El manejo del estallido, siempre ver si existe un exoftalmo o protrusión del ojo. Puedo manejarlo conjuntamente con maxilofacial, la rotura del globo ocular, por aumento de presiones, donde va a haber dolor, disminución de la agudeza visual. La rotura del globo ocular, el examen es complejo y el tratamiento es con un diagnóstico, un pronóstico reservado. Este es el protector que yo les decía,
Cuando existe un cuerpo extraño corneal o cuando existe una lesión o una herida, no le pongan un vendaje. Pónganle solamente un protector, puede ser un vasito de plástico que no toque las superficies. Puedo ponerle un antibiótico sistémico, activar su toxoide tetánico, sedación, antieméticos para evitar el vómito y que no favorezca al desplazamiento. Puede haber un hematoma retrovulvar que me va a ocasionar una lesión. Las lesiones de origen químico pueden ser los cáusticos. Entre los cáusticos, entre los ácidos y los álcalis, los más peligrosos siempre son los álcalis. 10% de los traumas oculares, 80% afecta a varones, 25% son bilaterales. Los efectos pueden ser devastadores, dramáticos, y el álcali son más frecuentes y más graves. En el álcali, el ion oxidrilo va a subir el pH de las lágrimas, lo que va a ocasionar una saponificación, penetración de los tejidos y afección del segmento anterior. Esto me va a ocasionar, a diferencia, los ácidos solo van a ocasionar calor, carbonización, coagulación y depósito de proteína. Los grados pasan desde grado 1, donde solamente hay una ligera nebécula, hasta un grado 4, donde hay un leucoma pasando por una mácula bastante importante. En el grado 1 va a haber una erosión de la córnea con una hiperemia, no va a haber isquemia del limbo. En el grado 2 va a haber una opacidad de la córnea, los detalles del iris todavía son visibles. En el grado 3 hay pérdida total del epitelio, opacidad corneal con detalles del iris borroso, y el grado 4, córnea opaca, pocos detalles del iris, necrosis conjuntival y me puede ocasionar una catarata, un glaucoma, una perforación de la córnea. El tratamiento debe ser inmediato, lavado, con irrigación continua, y el tratamiento definitivo, exploración, valoración por especialidad. Entonces el irrigador de Morgan para irrigar la conjuntiva o el hacer el lavado ocular durante 30 minutos. Otro tipo de traumas, podemos tener las queratitis por radiación ultravioleta o cuando se ve directamente al sol o cuando se trabaja con soldaduras. Va a haber una desvitalización de las células del epitelio, una sensación de cuerpo extraño. Por lo tanto, en este caso sí se pone un parche doble, se pone cicloplégicos o se pone en un cuarto oscuro a la persona para que se evite el parpadeo y la córnea se regenere con antibióticos. Otros tipos de traumas podemos tener las chispas, los cuerpos extraños que ocasionan anillo de óxido, los cuerpos extraños metálicos solamente corneales, pero si están muy calientes, estas chispas de soldar entran. Si es anestesia local, se ocluye y se mantiene con tratamiento antibiótico local. Se puede extraer con una aguja número 25, mejor si es en una lámpara de hendidura y sacando el óxido. Externamente en los anejos también podemos tener traumas como ser desgarros del párpado, lesiones a nivel del párpado, que debemos suturarlo por capas y conservando la anatomía. Puede haber un desgarro corneal, como teníamos en la imagen, con iris o hernia del iris, puede haber sangramiento, disminución de la cámara anterior por pérdida del humor, tratamientos quirúrgicos, fracción corneal, en el caso de uso de lentes de contacto, por maquillaje, cuerpo extraño, donde se hace una abrasión de las capas corneales. Al teñirlo con fluoresceína vemos una pérdida de continuidad, donde va a haber pérdida de continuidad en la córnea por una abrasión. En este caso el tratamiento es la oclusión. Esto sí es oclusión,
En el otro solamente es poner un cono de protección y se manda su antibiótico, se limpia y se cubre. Generalmente recupera en 24 horas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los lentes de sol. Una fuerte importante de complicaciones que tenemos en los pacientes, ya que ¿tienes alguna pregunta, Catherine? No, doctor. Ya. Cristina, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, doctor. Estela, No, doctor. Carlos, No, doctor. Está bien. perfecto. Ujú. Y Marlene, ¿tienes alguna consulta? No, doctor. Jimena, No, doctor. ya. Entonces, hasta el momento, esta es la última clase que estamos llevando. Posterior a esta clase, lo que tenemos que irnos preparando ya es para el examen. Lo más probable es que su examen conmigo sea el lunes de la semana que viene. Yo en el transcurso del día voy a consultar con la doctora Arispe para preguntar la fecha del examen y les estaría confirmando por el WhatsApp la fecha del examen. Está bien, doctor. ¿Tienen alguna pregunta? No. Perfecto, entonces nos vemos en el examen. Si me confirman y están de acuerdo, posiblemente tengamos el sábado una clase para hacer un resumen del examen, previo al examen. ¿Está bien? Sí, doctor, por Sí, favor. doctor. Está bien, doctor. Entonces, yo voy a preguntar si me confirman la fecha del examen, entonces ya nos estaríamos preparando. De todos modos, va a ser un repaso muy rápido, si es que tenemos algún encuentro. Ya ustedes pueden ir repasando todos los temas que hemos llevado hasta el momento. ¿Sí? Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. luego, doctor.